el hecho de poder utilizar funciones o control on-off en las maniobras nos permite crear programas, ¿sí? Con múltiples set points. Entonces, esto es lo que podríamos llamar programadores de proceso. Entonces, en este caso hablamos de programadores de proceso on-off, por ejemplo. Entonces, vemos aquí un ejemplo donde tenemos un set point 1 y durante un tiempo, llamémoslo el tiempo T1, entonces se tiene que debe mantener el set point 1. Luego, durante el tiempo T2, se debe mantener el set point 2, ¿sí? Y durante el tiempo T3, se debe mantener el set point 3. O sea que podemos tener un concepto de set point, ¿sí? Tiempo, ¿sí? Entonces, 1, 2, 3, 4. Entonces, se puede, ¿sí? Ajustando o programando al sistema una tabla de set points, podemos tener un sistema, ¿sí? De múltiples set points, donde, digamos, desde el SCADA o desde el HMI se puede enviar al programa del autómata, ¿sí? Se le pueden enviar estos valores, lo que hace que tengamos un sistema que permite hacer programas de temperatura. Por ejemplo, decir que el pan arrancamos con una temperatura media para llevarlo al punto de calentamiento en el que está listo para que le apliquemos una vaporización, luego se le mantiene la temperatura baja y luego ya se entra a un cocimiento. Es un ejemplo, puede que no sea de esa manera. O podemos tener otros casos como son, por ejemplo, trabajar un sistema de cocido de cerámicas donde se mantiene una temperatura determinada para hacer que el material seque, o sea, que pierda la humedad, porque si aplicamos la temperatura máxima al material que todavía tiene humedad, entonces va a sufrir choque térmico y se va a romper la cerámica, ¿sí? Luego, digamos que esto no es obligatoriamente así, pero digamos que tenemos una cerámica especial que hay que, después de que seque, hay que dejarle una temperatura baja para que adhieran las pinturas y después ya entrar a una temperatura de cocido. Ese puede ser un caso, o puede ser que las tres temperaturas sean progresivas, ¿sí? Entonces, vemos ese concepto y vamos a mirar un ejemplo para ponerlo en práctica, y es precisamente un horno de cocido de cerámica. Entonces, como decíamos, si la cerámica, ¿sí? Le aplicamos un set point, el set point de cocción, o sea, en que va a ser horneado, lo aplicamos alto de una vez y la cerámica no había secado, entonces esa cerámica va a sufrir un choque térmico y puede que la veamos como explota o sencillamente como se raja. Entonces primero se le controla una temperatura baja durante un tiempo mientras pierde la humedad, luego subimos a un set point medio para, digamos, hacer un proceso intermedio de cocinado, y finalmente a la temperatura en que ya va a cristalizar para convertirse posiblemente en un cerámico porcelanizado. Entonces, vamos a ver de nuevo que tenemos un set point 1, un set point 2 y un set point 3, ¿sí? Y cada uno con su respectivo tiempo 1, tiempo 2 y tiempo 3. Entonces, ese proceso lo podemos hacer bien sea por estados o lo podemos hacer por arreglos. Entonces, vamos a mirar las dos posibilidades de realización del proceso. Entonces, vamos al autómata programable, al software del MGDMod, y entonces decimos que tenemos una entrada de temperatura, una detección de temperatura, tenemos digámosle que aquí está la válvula del gas, ¿sí? O calentador, bien sea que sea de gas o sea eléctrico, ¿sí? Ahí tenemos el elemento de calentamiento, ¿sí? Y vamos a hacer varias posibilidades. Entonces, decimos, tenemos tres posibles etapas o tenemos tres etapas de control. Entonces voy a agregar las tres etapas de control y agreguémosle también la orden de iniciar el proceso de cocido, ¿sí? Y entonces cuando se da la orden,
se viene al estado 2 en el cual se va a hacer, cuando le damos la orden de start, ya uno se debe ir acostumbrando a siempre que usa un start, pues tratar de que sea en la medida de lo posible que sea por flanco para evitar que si se daña este interruptor haya disparos falsos. Entonces, en este primer caso decimos que vamos a hacer un control on-off, ¿sí? El control on-off se hace, ¿sí? Sobre la variable de salida que es la variable de calentador, ¿sí? Y el set point, digamos que aquí no vamos a poner un set point como variable, ¿sí? Y la medición es la temperatura. Entonces, con una banda, dejemos la banda de 1. Entonces, aquí donde dice acumulador A, entonces tengo el calentador, es hacia donde va a salir la acción de control, que es la salida del proceso. Está el acumulador A, que es una variable que no asignamos en la ventana de asistente. Y está la temperatura, que es la variable de medición. Entonces, le damos clic sobre el acumulador y ahí exponemos el valor de la temperatura. Entonces, vamos a arrancar controlando esa cocción a 350 grados centígrados. ¿Para qué? ¿Sí? Entonces, a 350 grados vamos a empezar a retirar la humedad y luego, después de un tiempo, digamos que estamos hablando de unos 10 minutos, ¿sí? Durante 10 minutos el material seca, ¿sí? Entonces, después de 10 minutos de estar secando el material, agregamos otro control. Para, como es la misma función, entonces le doy clic sobre esta maniobra que tiene el estado 2 y le decimos copiar maniobra. Y sobre el estado 3 le damos clic derecho y pegamos la maniobra. Ahí tenemos pegar maniobra. Entonces, ya digamos que aquí todo sigue igual, se actúa sobre el calentador a partir de medir la temperatura, pero se cambia de set point, digamos que se va a cambiar a un set point de 500 grados, ¿sí? Y se mantiene, digamos, ya esa pequeña temperatura, por un tiempo muy corto, ¿sí? Por un tiempo muy corto, vamos a poner unos 2 minutos. Entonces aquí tengo horas, minutos, segundos y centésimas de segundo. Entonces por 2 minutos. Y después volvemos a copiar esta maniobra, ¿sí? Y lo pegamos en la última maniobra y decimos que aquí ya el control va a ser, digamos, a 900 grados. Esta cerámica en particular la vamos a cocer a 900 grados centígrados y eso va a ocurrir durante un tiempo mayor, que es, digamos, pongámosle que es un tiempo de media hora, ¿sí? 30 minutos. Y ahí tenemos entonces que qué ocurre, que hay un control on-off con un set point de 350 grados durante 10 minutos, luego un set point a 500 grados durante 2 minutos y finalmente un set point, ¿sí? De 900 grados durante 30 minutos. Entonces ahí vemos, entonces ahí se observa una forma de temperatura teniendo unos set points que están variando, aunque son diferentes, ¿sí? Entonces, hay una primera variante es poner que los tiempos sean variables, ¿sí? Otra opción es que los set points también sean variables. Entonces, podemos tener un arreglo de set points. Entonces, es decir, tenemos esta variable set point de temperatura, ¿sí? Entonces, va a tener, la vamos a mirar ya como un vector. Entonces, clic derecho, le decimos que se presente como arreglo y le decimos que son 3 temperaturas. Esta variable, entonces, decimos que puede ser programada desde un HMI o desde el SCADA o a través de Internet, ¿sí? Ahora, le damos clic derecho y aquí dice editar la tabla de arreglo. Entonces, vemos que el primer valor es 23, lo podemos decir que lo subimos a 350 grados y le damos clic sobre este botón de aceptar. El segundo le damos 500, ¿sí? Aceptar y el tercer valor es 900 grados y de nuevo aceptar. Entonces, ahí tenemos le decimos aplicar, ¿sí? Para que nos acepte esos valores. Bueno, entonces ahí tenemos que ya están tengo un arreglo con los 3 set points. O sea, esta variable ya aparece que es un set point de 3 variables. Entonces, cuando lo conecte a la tarea, ¿sí? Estoy aquí conectando simultáneamente 3 variables. Entonces, ya aquí en lugar de este 350, podemos pegar el set point. Entonces, me apareció el set point 0, el de la posición 0. Valor índice 0, ¿sí?
Entonces aquí puse el set point 0. En este otro segundo, en lugar de 500 ponemos también set point, pero ya no 0, sino con el índice 1. Y en el tercero, en lugar de 900, ¿sí? Ponemos set point, pero con el índice 2. Entonces, ¿qué es interesante aquí? Que ya se puede cambiar, ¿sí? Desde el escala, desde el HMI, los valores de los set points. Inclusive, si si tenemos diferentes combinaciones de esos valores en un HMI, entonces tenemos lo que se llaman recetas, ¿sí? Y entonces, de acuerdo al proceso que se vaya a hacer, se carga una receta o se carga otra, y lo que hace el HMI a esta variable. Ahora, ¿cómo funciona eso? Pues cuando yo digo que esta variable es de 3, ¿sí? Entonces, esta otra ya, entonces serían las variables 0, 1 y 2. Y ya la que estaba aquí, como ax1, entonces viene siendo la variable 3, ¿sí? Entonces, esa es la forma. Sí, entonces aquí me dice que está usando 4 variables, ¿sí? ¿Por qué dice que está usando 4 variables? Porque tengo 3 en este vector y tenemos una variable adicional, ¿sí? Entonces, de esta forma ya cambiamos los set points, ¿sí? Ahora, luego vendría también a hacer una tabla de tiempos, ¿sí? Entonces, podemos decir, es que vamos a contar minutos. Para contar minutos podemos agregar un contador de minutos. Para ello, ¿qué hacemos? Agregamos una variable que puede ser voy a hacerlo hagámoslo con una variable local, ¿sí? Agregamos aquí un contador de minutos, ¿sí? O un contador entonces se agrega un contador, ¿sí? Por decir algo, un contador incremental, ¿sí? Y ese contador incremental, la variable en la que se va a contar, es, digamos, la variable local a tarea. ¿Cada cuánto? Cada segundo, ¿no? Pongámoslo cada décima de minuto, o sea, vamos a contar décimas de minuto. De uno en uno hasta 5000 minutos, ¿sí? Por decir algo. Entonces la variable local A es una variable que me está contando décimas de minuto. Entonces, ¿cuál es la estrategia? La estrategia fundamental está en lo siguiente, en que ya podemos crear aquí se puede crear un vector también, ¿sí? De 3 variables que lo vamos a llamar set tiempos. Y los tiempos, entonces decimos, clic derecho sobre esa variable, editar la tabla. Entonces, el primer tiempo eran 10 minutos, o sea, 10 minutos son 100 décimas de minuto. El segundo tiempo son 2 minutos, o sea, 2 minutos son 20 décimas de minuto. El tercer tiempo son 30 minutos, o sea, 300 décimas de minuto. Es mejor usar décimas porque los tiempos son más precisos que si usáramos minutos. Entonces, le decimos aceptar. Y entonces aquí ya, en lugar de decir si el tiempo es mayor o igual a 10, se le dice si el tiempo, ¿sí? Pero ¿cuál tiempo? El tiempo es la variable, esta variable que se llama local A. Entonces, si la variable local tarea A, que está en especiales, es mayor, ¿sí? O igual, ¿a qué? Al set tiempo. ¿Dónde está el set tiempo? El set tiempo no lo vemos acá porque no lo hemos conectado a la tarea. Lo conectamos a la tarea e inmediatamente aquí lo veremos. Set tiempos. Aquí, ¿cuál set tiempo corresponde? El set tiempo, valor indicador, 0. Entonces, si esto es mayor o igual al set tiempo 0, venga y cuente tiempo en esta variable. Ahora, es importante también tener en cuenta lo siguiente. Cada que lleguemos a un estado, nos toca volver a poner el conteo en 0. O sea, en cada estado es necesario que esa variable local A, ¿sí? Se ponga en 0, sea igual a 0, cada que iniciamos un estado. Ahora, si la dejamos así, todo el tiempo va a estar en 0 y nunca se va a cumplir. Entonces, en el contexto, o sea, sobre la letra A, le damos clic y le decimos que initializing, o sea, cada que inicie el estado, póngase en 0. Y para que quede legible, subimos esa maniobra. Entonces, cada que inicie el estado pone 0 y haga control. Ahora, puedo coger esta maniobra, copiarla y pegarla aquí. Pegarla en los distintos estados. Aquí donde dice pegar, pegar maniobra. ¿Sí? Si le damos clic si le di clic sobre el estado,
Entonces, cuando le diga pegar, lo pega debajo de la última maniobra. Pues le damos clic sobre una maniobra y le damos pegar, lo pega arriba de esa maniobra, ¿sí? Entonces, aquí seguimos repitiendo. Entonces, si es esa variable local A, ahora voy a hacer una cosa. Copio esta condición, copiar, y la pegamos tanto en esta de acá, en la condición del estado 3 al estado 4, pegar condición, y también del estado 4 al reposo, pegar condición. Entonces, ¿qué hacemos luego? Solo lo único que tenemos que hacer es cambiar el índice de set tiempos, que ya no es 0, sino va a ser 1, el indicador. Entonces, aquí ya está comparándose contra el set point 1 y aquí se compara contra el set point 2. Entonces, aquí vemos algo muy interesante y cómo empieza a adquirir mucha potencia el control, que cambiando los set points, ¿sí? Y los tiempos desde el HMI o desde el SCADA ya cambiamos la curva de temperaturas que va a hacer este sistema. Ahora, este sistema solamente va a hacer 3 temperaturas, ¿sí? Podría hacerse el sistema de manera que en lugar de pasar por 3 estados, ya no dependa de por cuál estado pasa, sino que en este solo estado hace todos los controles y tenemos una variable que la podemos ir avanzando, por decir algo, la variable local, la local B tarea, se puede ir incrementando de uno en uno cada que termine un paso. Si cada que termine un paso la variable local B tarea va incrementando de uno en uno, entonces ya aquí en lugar de poner un 0, se pone local B tarea. Y en lugar de poner 0 en los set points de los tiempos, también se pone local B tarea. ¿Eso qué hace? Que ya con este solo estado, repitiéndolo n veces, ¿sí? Podemos hacer un programa de control de temperatura en el cual tiene n pasos. ¿Por qué? Porque con local B tarea vamos avanzando, se van avanzando los pasos y se tiene entonces un set point nuevo de temperatura y un set point nuevo de tiempo. Entonces es una estrategia de cómo con un solo, ¿sí? Estado y teniendo otro estado que es el que avanza los pasos, ¿sí? Entonces, esta maniobra de ir incrementando en 1, quitémosla de aquí y cortémosla y peguémosla acá. Entonces, en lugar de ir a estos estados, cambio el destino y lo pongo acá. Entonces, cuando termine el tiempo, carga el nuevo tiempo e inmediatamente, en forma incondicional, viene acá, ¿sí? Y cuando la cantidad de pasos sea igual a la cantidad, ¿sí? O sea, cuando local B tarea, que es la cantidad de pasos, sea mayor o igual a la cantidad de pasos que vamos a tener, que también puede ser una constante indicada por el HMI, voy a decir que cuando seamos mayor o igual a 2 pasos, entonces hace el primer paso, avanza al segundo, o sea, local B debe arrancar en 0, por supuesto. Entonces, local B arrancó en 0. A ver, especiales, local B, arranca siendo igual a 0. Entonces, aquí se observa algo interesante. Local B arranca en 0, se le da estar, o sea, arranca haciendo el primer set point de temperatura y el primer set point de tiempo. Tan pronto como vence el tiempo, avanza al siguiente, coge el segundo set point de temperatura, el segundo tiempo, y así va avanzando. Y cuando local B tarea llegue a la cantidad de pasos que tiene ese proceso, termina. Entonces, miren cómo con estos 3 estados y usando arreglos, hemos construido un producto muy sofisticado que es un controlador un programador de curvas de temperatura, que es un producto costoso. Entonces vemos cómo creamos con 3 estados y usando la potencia del autómata, cómo construimos un programador de curvas de temperatura.